del día a nivel global es justamente la toma de protesta de Donald Trump como el presidente número 47 de los Estados Unidos, pero además los diferentes mensajes que vino haciendo en este discurso que también lo platicábamos ahorita un poco fuera del aire, grandilocuente, sobre el tema de migración, el tema de seguridad, el tema de la recuperación de la grandeza de los Estados Unidos, crimen organizado y bueno, muchos temas más. Y es justamente por ello que vamos a platicar con Jorge Hernández, académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara, con la doctora Anushka Álvarez, también doctora en Relaciones Internacionales, con Antonio Gil Fons, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Guadalajara, y con la periodista Sonia de Anda, directora de Esquina 32 en Tijuana, justamente sobre las expectativas de esta segunda administración de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América, pero además también estos mensajes y cómo los está tomando los diferentes presidentes a nivel Latinoamérica principalmente y después también a nivel global. ¿Cómo están? Buenas noches para los cuatro. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Me gustaría comenzar con usted, doctora Anushka, justamente sobre este tema. ¿Cómo impacta la nueva política migratoria de Trump, o por lo menos lo que ha venido anunciando, que ya comenzaron hoy, ¿no?, eliminando el CB1 y ya este bloqueo que está haciendo en la frontera para los migrantes? ¿Cómo va a impactar primeramente a México y después en una segunda instancia a toda Latinoamérica? Bueno, creo que es un poco difícil vaticinar realmente cómo va a ejecutarse esta política migratoria, pero desde luego creo que en un primer momento lo que hay es mucha tensión y mucha preocupación. Hay que recordar que hay 11 millones de migrantes indocumentados en los Estados Unidos, que ahora mismo viven con el miedo de que mañana por la mañana, porque empieza mañana mismo, llamen a su puerta y les hagan abandonar el país, ¿no? Entonces, psicológicamente creo que debe ser sumamente difícil. La gran pregunta, sin embargo, creo es no tanto cómo va a impactar, sino en primer lugar cómo se va a llevar a cabo esta política migratoria, ¿no? Puede haber una serie de medidas concretas que proponga el presidente, pero lo cierto es que requiere de unos enormes recursos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de recursos humanos, incluso un despliegue mayor, el realmente poder identificar incluso, ¿no?, a los migrantes que están en Estados Unidos, poderlos hacer cruzar la frontera. Y por otro lado, obviamente, habrá que ver a dónde van a ir, a dónde los van a deportar, México, Venezuela posiblemente, ¿no? Y el gran desajuste que eso va a suponer también en los países receptores, qué tipo de acuerdos se van a establecer con estos países receptores. Entonces, digo, tenemos idea aproximada porque tenemos una presidencia previa de Donald Trump, evidentemente, pero no hay mucha claridad realmente, ¿no? Entonces, él también ha hecho la migración su gran eje, ¿no?, en la política, porque nutre el apoyo de los votantes en la política interior. Pero tampoco Biden ni siquiera Obama se quedaron muy atrás en las deportaciones. Entonces creo que hay que saber separar también lo que es la narrativa de Trump, que ha dominado, ¿no?, durante todas estas semanas, durante la campaña electoral, de lo que va a ser la realidad, ¿no? Bueno, que en términos, ya no estuvo más deportaciones la administración de Obama, ¿no?, que la administración pasada de Donald Trump. Sí, así fue, pero que cerca de 3 millones, 2 millones y medio, ¿no? E incluso la de Biden, aunque cambió la forma de hacer el conteo, pero llegó, he visto algunas cifras que indican que es ser bastante superior a las deportaciones que realizó Donald Trump. Entonces, creo, insisto, que hay que distinguir entre lo que es la narrativa, la llamada de atención a este tema y luego lo que se convierte en la realidad del momento de ejecutar. Que en la narrativa, Belén, nada más para cederte la palabra, pues en la narrativa también Donald Trump justamente habla de la deportación más grande en la historia de los Estados Unidos. Así es, y tan ha sido importante este tema que justo ha sido de los primeros que ha abordado en la serie de discursos que ha pronunciado a lo largo del día. Y maestro Jorge Hernández, preguntarle precisamente sobre estas pinceladas, porque como bien lo decía la doctora, no se conocen muchos detalles, pero las grandes pinceladas que ha dibujado el presidente Donald Trump tienen que ver con un reforzamiento de seguridad en la frontera norte de nuestro país,
país, un despliegue importante incluso pues de militares, que es lo que no se había visto anteriormente, y bueno, pues esta declaración también de desaparecer todos los programas, entre ellos el CBP One, que habían establecido ya en la administración de Joe Biden. Sí, bueno, habría que plantear, aunque formalmente el día de hoy asume, lo cierto es que las consecuencias y gran parte de lo que se había anunciado ya estaba teniendo algunas consecuencias para nosotros. De hecho, por más que hay una retórica, por ejemplo, desde México en el sentido de rechazar gran parte de las medidas, se han estado actuando justamente para ajustarse a lo que se está planteando desde Estados Unidos. Y de hecho, es un mensaje muy claro, muy interesante, que el primer deportado se haya dado cuando estaba tomando posesión. Entonces, eso le da como mucha credibilidad a lo que está planteando, pero también ha sido como claro en que los primeros migrantes, se van a hacer de manera paulatina, son los que han cometido delitos. Entonces, va a ser una cuestión paulatina y como la retórica ha sido justamente a decir que se envían criminales, los que tienen algún delito cometido en los Estados Unidos son los primeros que se van a estar empezando a mandar. Pero también al momento de tomar posesión ya se canceló el CBP One en automático y por tanto se cancelaron también todas las citas que estaban previstas. Y esto pues tendrá algún impacto de alguna forma en lo que es la saturación que se tiene en la frontera norte. Y otra de las medidas que hemos tomado también ya importante es que una cosa bien curiosa es que se estableció un programa a través del cual llevábamos en autobuses desde la frontera norte hasta lo más recóndito del sur a migrantes. Y la posición de México de tratar de retener a los migrantes siempre en la frontera sur. Entonces nos hemos venido alineando desde hace rato. Igual el tema de seguridad, hemos tenido golpes, ahora sí, efectivos del fentanilo que no producimos, ahora sí hemos hecho grandes decomisos y grandes capturas. Lo que quiere decir que la presión de Washington está funcionando aún antes de que asumiera el poder Donald Trump. Justo de esto, Sonia de Anda, buenas noches. Me gustaría preguntarte qué está pasando en estos momentos en Tijuana y qué ha pasado a lo largo de todo el día luego del anuncio que hizo Donald Trump en esa toma de protesta. Bueno, los efectos, buenas noches a todos. Bueno. Los efectos se vieron incluso desde antes de que tomara protesta Donald Trump. Habían cerca de 200, 300 personas, bueno, entre 200 y 300 personas, pues formadas esta mañana en la línea de San Isidro, en la Puerta del Chaparral, precisamente con su cita ya a punto de entrar y se les empiezan a llegar mensajes y correos diciéndoles que ya no van a poder pasar. Y esto todavía no había tomado Donald Trump, que les decían que la cita estaba cancelada prácticamente. Esto obviamente genera un desánimo y en estos momentos, por ejemplo, ahorita hay autoridades migratorias levantándolos de la zona del Chaparral porque estos efectos ya se habían visto anteriormente en el Chaparral. Es un lugar, es la entrada, el puerto de entrada por el cual se recibía a todos estos emigrantes que iban a solicitar la cita a través del CBP One. Yo quisiera enfatizar un poquito qué era el CBP One, porque esta aplicación no surgió porque tuvieran muchas ganas el gobierno norteamericano de ayudar a los migrantes, surgió porque fue una manera de contenerlos. Los señores estaban brincándose, ya por centenares, por decenas, había grupos hasta de más de 100 personas que estaban cruzando de una manera, vamos, cruzamos todos y a ver a cuántos nos agarran, ¿no? Estaban en ese plan y bueno, el gobierno de Biden implementa esta aplicación como diciendo, si tú te apegas a la regla de esperar la aplicación, pues entonces podemos revisar tu caso en tribunales. Lo cierto también es que aquí, antes del CBP One, había una forma muy arcaica también de llevar este control de las personas que eran los solicitantes de asilo y que eso provocó que en la zona del Chaparral se hicieran campamentos que duraron casi 6 meses instalados con gente que se iban anotando y que iban dando dinero para que los anotaran, entre una colusión entre autoridades migratorias y activistas de organizaciones civiles. Entonces eso es el origen del CBP. Fue una manera del gobierno estadounidense de poner orden a este proceso de solicitudes de asilo. Hoy les dicen ya no. Insisto, hace unos momentos los están subiendo a camionetas con el apoyo del gobierno federal y se los están llevando al albergue Carmen Cerdán, que
originalmente estaba designado exclusivamente para, migrantes que mandaba el gobierno estadounidense a este territorio de Tijuana, pero que eran de origen extranjero. Pues ahorita se lo están llevando ahí porque obviamente se están empezando a golpear nuevamente en el Chaparral, ¿no? Entonces ese es el escenario en estos momentos y por supuesto el desánimo es el de preocupación y lo cierto también es que pues se pueden volver a reactivar estos cruces masivos de que vamos a ver pues la manera en la que van a tratar de controlarlos, ¿no? Porque si les matan la esperanza, pues ya hemos visto que ponerle los muros más altos, hoy tenemos muros de 4 metros, no ha impedido que la gente cruce. Y lo único que provocaron es que ahora los grupos criminales controlen el muro. Los grupos criminales les disparan a los migrantes si no les pagan para que ellos sean los que los crucen. Entonces, ese tipo de casos los tenemos aquí. Yo quisiera preguntarte muy brevemente antes de ir a la pausa, porque tenemos que hacer un corte, pero quiero aprovechar justo lo que estás narrando para que nos digas también, con base en tu experiencia y con base en lo que se ha conocido, qué va a suceder con este programa conocido como Permanecer en México, porque lo mencionaba hoy el propio presidente Donald Trump, todos estos migrantes que están deportando se quedarán en México. Algunos de ellos que están solicitando también asilo podrán seguir su trámite desde México. ¿Qué se ha sabido en torno a este programa? Ahorita, en cuanto al programa de asilo, no se sabe nada. Ahí medio están algunas autoridades comentando que probablemente se active en febrero, en cuanto se defina cómo lo van a trabajar y demás, pero no hay una certeza, porque de parte del gobierno estadounidense pues no ha surgido absolutamente nada. En cuanto por ejemplo, ya había dicho el gobierno de México que iban a habilitar albergues. Aquí el gobierno de Baja California dijo que iba a habilitar 6 albergues a lo largo de la frontera entre Mexicali y Tijuana. De esos albergues no se han habilitado ninguno, no hay ni uno. Las rentas no se han hecho. Se suponía que iban a rentar como bodegas, que iban a habilitarlas. El ayuntamiento de Tijuana dijo que también iban a poner una bodega, no se ha habilitado absolutamente nada. Así que por el momento todo quedó en que hay una disposición a tener a abrir estos albergues y recibir a estos mexicanos una vez que los sean repatriados y bueno, pues no sabemos qué va a pasar con los que vienen en tránsito, ¿no? Sonia, vamos a hacer una pequeña pausa, si nos lo permites, a nuestros invitados en foro también, y regresamos con más del tema. Son ya las 9 de la noche con 37 minutos. Estamos platicando con Jorge Hernández, académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara, Anushka Álvarez, doctora en Relaciones Internacionales, Antonio Gil Fons, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Guadalajara, y Sonia de Anda, directora de Esquina 32 de Tijuana, justamente sobre los dichos, que hasta este momento, y hay que decirlo, solamente es eso, el discurso que ha hecho Donald Trump en su toma de protesta, y platicábamos un poco sobre el tema de migración, las posibles quizás repercusiones más allá de las repercusiones de cómo se va a hacer porque la generación de dinero que se requiere, la inversión, pero también fuera del aire platicábamos un poco y sí me gustaría retomar este tema. Claudia Sheinbaum en su discurso también el día de ayer anunciaba que no iban a ceder, ¿no? Que todo estaba más al diálogo, pero que seguíamos siendo un país soberano y que íbamos a seguir la misma política de Andrés Manuel López Obrador, que era más o menos el mismo discurso, pero que en la realidad, Jorge, me parece que lo que hizo también Andrés Manuel López Obrador pues fue, en términos llanos y por decirlo de manera muy coloquial, doblar las manos ante el discurso de Donald Trump. Entonces el discurso fue no cedemos en nada, pero se cedió en todo. Más aún, hubo una humillación pues, bastante clara cuando, por ejemplo, se estableció la amenaza de aranceles y tenemos que cumplir nosotros incluso con una cuota establecida de reducción de cruces migratorios a través de México, y directamente el propio canciller viajó a entregar esas cifras. Y las mismas gráficas que él llevó para presentar las publicó Donald Trump, que ya estaba justamente en la campaña de reelección, para decir que había cumplido con una promesa de campaña, que era que creó un muro fronterizo y que lo pagó México. Ese muro era la Guardia Nacional, porque cuando se crea la Guardia Nacional se envía a la frontera sur y a la frontera norte y básicamente los tienen encapsulados a los migrantes. Entonces,
esa retórica de mantener puertas abiertas y de criticar a gobiernos anteriores sobre el tema migratorio choca con la realidad y se establece una política mucho más dura, donde incluso cumplimos con cifras específicas que nos demandan ante la amenaza de aranceles. Y bueno, ese es uno de los ejemplos, pero prácticamente cedimos también después, cuando se renegoció primero el TEMEC. Se cerró con Peña Nieto, pero se volvió la negociación con la nueva administración de López Obrador, y todo lo que se pudo defender en esa negociación que perjudicaba a algunos sectores se aceptó, como por ejemplo el tema de no poder terminar camionetas en México, vehículos pesados de lujo, porque estaba especificado que tenían que completarse en países de salarios altos, que obviamente son Canadá y Estados Unidos, menos México. El tema también de las inspecciones sobre la reforma laboral directamente en las empresas. Entonces, es como muy complicado. Si el norte de lo que se va a hacer es no doblarnos como no se dobló el gobierno anterior, pues está muy complicado. Y además ya nos empezamos a doblar. Ahí están los hechos muy claros. Incluso con el tema del narco, ¿no? Ha habido menos abrazos. Ha habido menos abrazos, que también es importante. Sonia, me gustaría ahora comenzar contigo. También este anuncio de crimen organizado, que van a ser catalogados como terroristas, que digo que hasta el momento solamente ha sido el discurso, ¿no? Pero que es lo que ha prometido Donald Trump en la presidencia. Y bueno, pues sabemos también que la frontera, como tú lo mencionabas hace un momento, pues es un tema complicado como en todo el resto del país, el tema del crimen organizado. Y también, bueno, cómo lo están viendo los periodistas y cuál es el análisis que ustedes pueden tener allá. Pues nosotros lo que vemos es un engaño de parte de la autoridad en todo momento, porque hemos estado documentando, y es más, con comunicados oficiales que desmantelan laboratorios de fentanilo, y una vez que sale la presidenta y dice que aquí no se produce el fentanilo y que lo que había eran pues centros de almacenaje, pues como que ya se quedaron los boletines del gobierno del estado, incluso del gobierno de la 4T, se quedaron pues desfasados, ¿no? Y por supuesto, obviamente, esta es una gran oportunidad para el crimen organizado. Por supuesto, ya lo veníamos viendo, cómo manejan a los migrantes, los secuestran, les impiden establecer comunicación, les piden más dinero, y si vas a cruzar, pues va a ser con el apoyo de ellos. Entonces, pues el crimen organizado son muy creativos y se diversifican. Y por supuesto el tema migratorio pues es una gran oportunidad ante personas que están desesperadas por lograr el cruce, ¿no? Aquí lo vemos, tranquilamente tú vas a veces por las noches cruzando, más por la carretera aeropuerto, donde tenemos el muro fronterizo, y se ve donde llegan con unas escaleras, las ponen y la gente sube y escala. Entonces, y hay personas que están vigilando de un lado y del otro de la vialidad. Entonces, el crimen organizado es todo, sobre todo organizado, y ante una autoridad que la verdad es que no tiene la capacidad, y por supuesto elementos de la Guardia Nacional que lo único que están haciendo es pasearse por las calles, acordonar las calles, pero no vemos, digamos, estas grandes operativos. Sí los hay, muy pocos, pero no son operativos que, digamos, impidieron el acontecimiento. ¿Me explico? No logran impedir gran cosa. Simplemente son reactivos, son respuestas, son operativos previos, pero no pasan a más. Claro. En su primer día de mandato, Donald Trump ha firmado ya varios decretos, 100 dicen que es el total que firmará o que está firmando, y entre ellos el de declarar a los grupos del crimen organizado como grupos terroristas. ¿Qué significa esto y qué alcance tiene? No sé si, maestra. Sin ser una experta realmente desde el punto de vista legal, pero las implicaciones son importantes porque la amenaza del terrorismo se convierte en una amenaza nacional, es un asunto de defensa nacional para los Estados Unidos, y eso, bueno, aparte de la presión diplomática, la imagen que crea, etcétera, lo que hace realmente es dificultar, ¿cómo se me ha ido el hilo? La operación de los grupos. Sí, no, y lo que estaba diciendo era que y lo que permite además es, en un momento dado, asignar recursos desde el Congreso, perdón por ese momento, asignar recursos realmente específicos a la lucha contra el narco,
y permitiría incluso operaciones, aquí está lo polémico, ¿no? Puntuales, a lo mejor operaciones de seguridad, colaboración tecnológica, drones, etcétera, preventivas para evitar que esos grupos terroristas actúen en territorio estadounidense o que supongan una amenaza a cualquier ciudadano estadounidense. Entonces, claro, al definir esto, a tipificarlos como una amenaza, realmente ya se convierte en un reto enorme porque puede haber ahí infracciones contra la soberanía nacional de México. Como hemos visto, por cierto, en Oriente Medio, como hemos visto en Irán, hemos visto con operaciones de los Estados Unidos en Irak, etcétera, que cuando se trata de terrorismo, con lucha contra el Qaeda, el yihadismo, no ha tenido reparos realmente de no respetar el derecho internacional, que al final es eso, ¿no? Sí. ¿Esto significa incluso operar en territorio mexicano? No. Hay que acotar varias cosas. De entrada, no es una cosa que entre en automático, no basta un decreto presidencial para que eso pase, hay un procedimiento establecido. El presidente o el secretario de Estado tienen que generar consenso con la Fiscalía General y con lo que es también el Departamento del Tesoro. Una vez que hay acuerdos, se presenta ante el Congreso. El Congreso tiene 7 días para decidir sobre incorporar o no dentro de lo que se llama lista de FTO, que es como formalmente se establece. Y a partir de eso, esta declaratoria dura 2 años y hay una revisión para que continúe o no. ¿Qué implica? Bueno, hay experiencia sobre esto en otros gobiernos. Hay varios grupos terroristas que están declarados así y no ha sido una gran catástrofe nacional en ningún sentido. Hay un alarmismo y lamentablemente viene incluso de las mismas autoridades al respecto y de plantear que vulnera la soberanía cuando no es el caso. ¿En qué sentido? No hay mucho de lo que ya hemos visto nosotros en cooperación bilateral en materia de seguridad. Hay muchos esquemas y varios, se han suspendido de hecho en los últimos años los esquemas de cooperación bilateral y creo que lo que se busca es que se reactiven. Cuando se emitió la Ley de Seguridad Nacional, eso significó un gran revés a la cooperación con terceros, no solamente a nivel federal, sino para los estados y para los municipios. Lo viví en carne propia porque fui funcionario y me tocaba justamente trabajar primero con Iniciativa Mérida y después fue cancelada, ¿no? Entonces, no implica una invasión como luego se plantea. Si hay colaboración, hay inteligencia, hay la obligación, por ejemplo, de las entidades de Estados Unidos de que si detectan organizaciones, integrantes de organizaciones, empresas, políticos que tengan vínculos justamente con el crimen organizado, no pueden entrar a los Estados Unidos. Si son detenidos pueden ser extraditados en algunos casos, hay congelación de activos y hay una persecución con temas de inteligencia, sobre todo económica y financiera, de los que soportan, de los que apoyan, de los que respaldan a estas organizaciones. Esto funcionó muy bien, por ejemplo, en Colombia, que es el caso más cercano, y lo que pasó en esos casos es que se pudo depurar en buena medida esa relación entre empresas, entre políticos, entre funcionarios, con el crimen organizado. Entonces, más que una mala noticia, es una buena noticia. Además, los grupos del crimen organizado son terroristas. El culiacanazo es un acto de terrorismo. Si ustedes leen tal cual lo que es el Código Penal Federal, está bien claro establecido. Y no solo eso, tendría que haber complicidad con las autoridades que no actuaron sobre el tema. Entonces, aún en la propia definición de México, sujeto en el Código Penal Federal, está establecido que son grupos terroristas y tendremos que tratarlos así. El miedo de llamarlos así, el hablar de soberanía sobre el tema, etcétera, genera solamente desinformación, pero no lleva más allá de los esquemas que ya hemos establecido. Lo mejor que le puede pasar a México es generar una buena colaboración con ayuda de los Estados Unidos y que se restablezcan canales de comunicación. Nosotros teníamos una comunicación antes de que se cancelara la Iniciativa Mérida muy fluida en varios temas que eran transversales para seguridad y no tenían que ver con militarización. Y todo ello se canceló por 2 cosas. 1, el fin de Iniciativa Mérida y 2, el establecimiento de la Ley de Seguridad Nacional, que castiga con cuestiones penales a cualquier autoridad que tenga contacto no reportado con autoridades o agentes que les llaman extranjeros, que era justamente la cooperación internacional en materia de seguridad. Entonces, ¿estás hablando de la DEA? Sí, de INL. Bueno, más que la DEA, creo que lo que más tiene injerencia en esos temas es INL.
que es justamente la agencia del Departamento de Estado para el tema de narcóticos y aplicación de la ley. Con ellos teníamos programas de cooperación muy buenos que implicaban de manera transversal atacar el tema del delito y también de la reinserción social. Por ejemplo, tenía un programa de prisiones donde hubo una capacitación muy importante y hubo mejoras muy significativas en el tema de prisiones a través de la colaboración, pero se nos vende la idea de que todo es militarización y eso es totalmente falso. Bueno, que además no fueron los únicos anuncios que hizo, también hablaba el tema de cambio climático, ¿no? Y el tema energético, donde decía que dejaba de ser una prioridad los vehículos eléctricos y que también otra vez la palabra emergencia nacional, el tema de la extracción de petróleo. ¿Qué implicaciones pudiera tener eso para el resto de los países que están justamente peleando el tema de cambio climático, el tema de bajar justamente el tema de los combustibles fósiles, y ahora con este anuncio que es quizá uno de los países que más combustibles fósiles consumen a nivel global, también cómo va a repercutir en países petroleros como es el caso de México? No sé quién de los tres quisiera comentar algo. Yo solamente quisiera señalar que una de las primeras órdenes ejecutivas que ha firmado efectivamente es el retiro de los Estados Unidos de los acuerdos de París, que son los acuerdos del medio ambiente, ¿no? Entonces, esto más que nada indica la línea anticlimática, no sabría cómo llamarla realmente, pero en contra de estos acuerdos internacionales del gobierno de Donald Trump, ¿no? Además, también habría que ver, por ejemplo, los posibles nombramientos como el secretario de Energía, el de la EPA, ¿no? De la Agencia Medioambiental, que son gente que favorece marcadamente el fracking, que provienen precisamente de las empresas, ¿no? Petroleras, energéticas, etcétera. Entonces, la temática aquí es que, o el asunto es que el gobierno de Donald Trump parece asumir nuevamente una actitud contracorriente, ¿no? Con lo que ha sido la percepción a nivel internacional de que se está generando un cambio climático por intervención del ser humano, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues Estados Unidos y China son los grandes emisores, ¿no? de dióxido de carbono y necesitamos de la iniciativa de estos países para poner ejemplo y para que este esfuerzo, que al menos a mi parecer es absolutamente necesario, ¿no? Se lleve a cabo. Entonces, que del líder moral occidental al menos venga este mensaje, pues realmente da la percepción o da la imagen de que no tenemos que preocuparnos tanto, ¿no? Sí. En el corto plazo se van a quitar los subsidios para lo que tiene que ver con vehículos eléctricos y eso nos impacta en la producción. Hay armadoras estadounidenses que están ensamblando autos eléctricos en México y eso nos va a afectar directamente. Sonia de Anda. Sí, de hecho aquí ya están viendo estas políticas, ya las cámaras relacionadas con la industria precisamente de la transportación, básicamente, lo que es Canacar y demás, pues llevan más de un año hablando de su preocupación por el hecho de que, pues aunque Estados Unidos está planteando que el transporte debe de ser ya a través de vehículos eléctricos, pues no hay manera de cómo poner, digamos, estaciones de servicio para el suministro eléctrico. Digo, yo no he visto una sola aquí en Baja California, a lo mejor del otro lado sí las hay, pero pues no hay manera, digo, no hay una política mexicana que implique que vas a tener estas estaciones. Digo, hay algunas estaciones para vehículos pequeños, pero para los camiones, pues cada vez les cuesta más trabajo. No tenemos idea de cómo van a poder irse apegando. Ya están haciendo anuncios que llevan avances como de una flotilla de 10% de sus vehículos, tratando de adaptarlos a estas nuevas políticas, pero pues lo cierto es que estamos en pañales aquí en México, digo, ¿para qué nos hacemos, no? Y que además también contradice completamente la propuesta que hizo recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? De anunciar estos 3 vehículos, digo, que solamente también era una idea, ¿no? Que discurso que ni siquiera hay un proyecto real, una ocurrencia, pero también hablaba pues ya de empezar a migrar como tema eléctrico. Pero también no tenemos mucho que decir al respecto porque la misma administración del primer piso tuvo una política también hacia atrás con respecto a cuestiones de cambio climático y al énfasis de posicionar sí o sí a Pemex, ¿no?
como referente y cancelar y de hecho dar marcha atrás con lo que tenía que ver con cuestiones ambientales, incluso la de conexión, por ejemplo, a la CFE y la generación, digamos, que sean los particulares. Hay varias cosas, pues, que implicaban también que no necesariamente es como la preferencia específica del primero y luego segundo piso, el tema climático. Claro. Y bueno, y siguiendo un poco con el tema de comercio, ha hablado también sobre la revisión, bueno, que está programado la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México, Estados Unidos, los aranceles que ha anunciado también para productos de procedencia china y en general también para productos que se produzcan en otros países que consideren que están en una competencia desleal con los productos estadounidenses. ¿Qué podemos esperar también en comercio internacional? Bueno, sabemos que Donald Trump quiere asumir posturas proteccionistas, ¿no? Su mensaje de hoy ha sido: volvamos a tener un Estados Unidos en su edad de oro. Por supuesto, hagamos grande Estados Unidos, y eso implica para él impulsar la economía desde dentro, en el America First, ¿no? Estados Unidos primero. Tenemos que esperar de él, creo que una política exterior siempre transaccional, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, y el gran alivio ha sido: no hay aranceles todavía, ¿no? Porque había ese temor incluso. Lo cual no quiere decir... Pues anunció para febrero. Exacto, o sea, lo cual no quiere decir, o dijo ya febrero, porque esto febrero. No quiere decir que no vengan los aranceles. Yo creo que es una baza de negociación importante, ¿no? Quizás sean aranceles selectivos, no globales, para algunos países y sectores más que para otros, pero ciertamente creo que para él constituyen un pilar de lo que considera su política económica en los Estados Unidos. Entonces, muchos países, Europa, por ejemplo, ya están intentando, bueno, acaba México también de restablecer, ¿no?, su acuerdo birregional con Europa, pero Europa está también intentando ya fortalecer sus vínculos comerciales con otras regiones del mundo, porque se vienen tiempos de mayor proteccionismo y con todo lo que eso implica, a pesar de que tampoco en Estados Unidos va a ser fácil para pasar estos aranceles. No hay, evidentemente, va a suponer presiones inflacionarias en el momento en el que él impusiera aranceles hacia el exterior, pero es su mensaje de fondo, como el de la migración, ¿no? Esos van siempre muy unidos. Entonces yo no dudo que de aquí a unas semanas tengamos que realmente hacernos a la idea, como el interesante experimento ese, ¿no?, cuando nos amenazaron, mencionabas hace un momento, el 5% en incremento a menos que hiciéramos algo para la migración. Esto es una peculiaridad, por cierto, de Donald Trump, y tenemos que esperar de eso, que es el cruzar las políticas, no seguir la compartamentalización que era tradicional. Cuando hablamos de migración, cuando hablamos de comercio, ¿no? Entonces estos temas van a estar siempre cruzados, y si sienten que no estamos manejando el tema migratorio como quisieran, es posible que nos venga la amenaza de los aranceles muy clara y directamente, ¿no? Lo está presionando duro y está funcionando. Sí. También ya se tomaron medidas. El tema del impuesto que se estableció para las aplicaciones estas de comercio minorista, que en realidad pues, son como muy generalizadas, entonces implican números bastante significativos, como Shein o Temu, entre otros, ya es una medida que se toma al respecto, ¿no? En términos generales, hay una narrativa donde se nos dice que ese impuesto es para las empresas, pero la misma narrativa que se maneja en Estados Unidos, igual con Donald Trump, de decir que los aranceles son para los países que se han aprovechado de Estados Unidos, pero quien acaba pagando los aranceles siempre es el consumidor del país donde se implementan. Entonces, eso tiene un costo político en el largo plazo, pero en el corto plazo, con las implicaciones que tiene, va a tener algún efecto muy benéfico para él en el tema de negociación, ¿no?, para poder presionar, que ya está funcionando. Lo que quiere en buena medida es que definamos que somos América del Norte y cerramos las puertas a China. El gran problema es que no tenemos como aliado a Canadá. En todos los mensajes que hemos visto de las provincias primero y después de la propia voz del primer ministro, digamos que está por irse, pero que sigue, digamos, al frente, se ha estado hablando constantemente de, incluso en el mensaje de felicitación de hoy de Trudeau a Trump, de fortalezcamos la relación bilateral. Y no se está hablando de una relación trilateral, no se está contemplando entonces a México. Se está viendo, digamos, como una parte donde cada quien se defienda con sus propias herramientas. Pero México tiene muchas herramientas, porque tiene datos, tiene una serie de números, es interdependiente,
de manera muy significativa. No somos, digamos, el país número 10 socio de los Estados Unidos, somos el número 1, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos a favor. Y es cierto que, por ejemplo, en la lucha, si de veras las luchas contra China en términos comerciales, somos un aliado del que no se puede prescindir, pero nos va a presionar para que nos alineemos, porque lo cierto es que hemos mandado mensajes no muy claros con respecto a China. Por ejemplo, pues recientemente se destapó este escándalo donde se le otorga a una compañía china justamente terrenos en la zona fronteriza, ¿no? Con exención de impuestos, con el terreno muy amplio además, para que se consolide con una inversión muy baja para 2028, etcétera, etcétera, que es una puerta de entrada para los Estados Unidos y que de hecho en el reporte de esa empresa ya menciona ganancias por la logística. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado en este espacio informativo. Jorge Hernández, académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara, Anushka Álvarez, doctora en Relaciones Internacionales, y Sonia de Anda, directora de Esquina 32. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aclararnos un poco más el panorama justamente de lo que está sucediendo en la política internacional entre Estados Unidos y México. Belén Zapato, también muchas gracias para ti. Gracias, Víctor. Gracias a usted. Muy buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos mañana.